Si alguien me preguntara qué es lo más raro que vi trabajando en un ciber, seguramente esperaría que hablara de hackers, de adolescentes entrando a páginas porno cuando sus padres no miraban o de algún loco rompiendo un teclado después de perder al counter. Pero no. Lo peor fue un cliente al que nunca le supe el nombre. Era entre 2010 y 2011. Yo tenía 19 años y trabajaba en un pequeño ciber que abría desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Teníamos 12 computadoras alineadas contra la pared, todas con Windows XP, auriculares negros que ya no aislaban el sonido y un cartel enorme que decía, prohibido descargar virus o apagar las PC sin avisar. Aquel hombre empezó a venir casi todos los días. Tendría unos 25 o 26 años. Siempre llevaba una campera negra con la capucha puesta, incluso en verano. Nunca hablaba más de lo necesario. 2 horas. Eso era todo. Siempre pedía el Box 7. Al principio pensé que simplemente era otro fanático de internet. Pero después empecé a notar algo que hizo que incluso los chicos que jugaban al counter dejaran de burlarse de él. Se reía. No una risa fuerte. Era una risa baja, seca, como si estuviera viendo la mejor comedia del mundo. Un día pasé detrás de él para llevarle un cambio. Vi apenas un segundo de la pantalla. Era un video extremadamente violento. No distinguí exactamente qué mostraba porque enseguida minimizó la ventana, pero recuerdo el contraste de colores, una cámara temblando y un ruido metálico que todavía hoy puedo reconocer. Él giró apenas la cabeza. Sonrió. Perdón, me dio gracia. Esa fue la primera vez que me dio miedo. Con las semanas descubrí que no era un accidente. Entraba siempre a las mismas páginas. Siempre descargaba los mismos vídeos. Siempre se reía. Y, antes de irse, borraba absolutamente todo el historial del navegador. Como si supiera exactamente qué estaba haciendo. Hasta que una noche olvidó cerrar una carpeta. Y ahí fue cuando entendí que los vídeos no eran lo único que coleccionaba. Los meses fueron pasando. Lo que al principio era un cliente raro terminó convirtiéndose en un problema para el negocio. Ya no intentaba ocultar lo que veía. Antes bajaba el brillo del monitor o esperaba a que no hubiera nadie detrás suyo. Después dejó de importarle. Las personas que pasaban por el pasillo alcanzaban a ver por un segundo imágenes desagradables, fotogramas de películas de terror, accidentes y otros vídeos que nadie esperaba encontrarse en un ciber mientras iba a revisar el correo o imprimir un trabajo práctico. Lo peor eran los comentarios. Se sacaba un auricular y hablaba solo, casi como si estuviera reaccionando a lo que veía. Eso estuvo flojo, la edición arruinó la escena. Este sí sabe cómo hacer que la gente cierre el video. Lo decía con una sonrisa. Más de una vez un padre se levantó indignado porque su hijo había alcanzado a ver parte de la pantalla al pasar. Los adolescentes que venían todas las tardes a jugar Counter no dejaron de sentarse cerca del Box 7. Incluso algunos empezaron a preguntar, ¿está el loco ese? Si la respuesta era sí, se iban. Mi jefe aguantó la situación durante bastante tiempo. Decía que, mientras pagara y no rompiera nada, no podía echar a un cliente por ser raro. Pero durante 2010 empezamos a perder gente. Los clientes habituales ya preferían ir a otro ciber que había abierto unas cuadras más lejos. Hasta que una tarde de marzo de 2011 mi jefe se cansó. Cuando el hombre cruzó la puerta, ni siquiera lo dejó acercarse al mostrador. No vas a entrar más. El tipo se quedó inmóvil. Pensé que simplemente iba a darse la vuelta. En cambio preguntó, con una tranquilidad que daba miedo. ¿Por qué? Porque espantas a los clientes. No discutió. No levantó la voz. Solo dio un paso hacia el mostrador. Después otro. Y otro. Cuando mi jefe intentó hacerlo retroceder, el hombre perdió completamente el control. Todo ocurrió en segundos. Escuché un golpe seco. Después otro. Las personas que estaban usando las computadoras salieron corriendo mientras yo llamaba a la policía. Entre varios logramos apartarlo antes de que siguiera golpeándolo. Cuando llegaron los patrulleros, el tipo no ofreció resistencia. Solo repetía una frase mirando al piso. No entienden, era mi trabajo. Durante los días siguientes el ciber estuvo cerrado. Cuando volvió a abrir, la historia ya había recorrido todo el barrio. Uno de los policías que había intervenido era cliente nuestro y, sin entrar en detalles de la investigación, comentó que al revisar la computadora del detenido habían encontrado un canal de YouTube bastante conocido dentro de cierto rincón de internet. Yo conocía los vídeos locuendo. En esa época era imposible pasar tiempo en internet sin cruzarse con alguno.
TikToks, tutoriales, gameplays, historias de terror. Incluso yo miraba algunos para pasar el rato. Pero el contenido de ese hombre era distinto. Según contaban, hacía vídeos con esa voz robótica de siempre, pero buscaba provocar al espectador. En sus relatos mezclaba imágenes perturbadoras tomadas de películas de terror, efectos de edición exagerados y un tono cada vez más agresivo. No era el contenido en sí lo que llamaba la atención, sino la obsesión que transmitía por incomodar a cualquiera que lo viera. Decían que llevaba años subiendo ese tipo de vídeos. Desde 2007. Y que con el tiempo se había vuelto cada vez más extremo. Nunca tuve interés en buscarlos. Nunca quise comprobar si todo eso era cierto. Lo único que todavía recuerdo, es haber visto una captura de su canal mientras un policía cerraba la ventana del navegador. La foto de perfil era un personaje de Naruto. Y debajo aparecía un nombre de usuario que, por alguna razón, nunca pude olvidar. Sasori 90.